¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, don Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted más bien por atendernos. Si nos podría explicar cuáles son los fundamentos respecto a esta posición que ha emitido tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE en un comunicado, por favor, respecto a lo que se ha aprobado en el Congreso de la República y que señalan podría no ser viable y hasta ilegítimo. Por favor. Exacto. Respecto al tema de la legitimidad o la constitucionalidad de esta autógrafa que ha sido remitida por el Congreso al Poder Ejecutivo y que está pendiente de promulgación o de observación, es que hay dos principios fundamentales que deben ser optimizados en el marco del proceso electoral. El principio de preclusión y el principio de seguridad jurídica, que válidamente usted ha reseñado en la introducción de la nota. En este caso tenemos un proceso electoral que ya está convocado y en el caso específico del objeto de la autógrafa, tenemos un plazo que ya venció el 11 de abril. Tenemos a su vez el hecho de que con la información que se tuvo al finalizar el plazo para registrar candidaturas en elecciones internas el 11 de abril, que fueron remitidos el 12 a la OMPE, como usted ya ha mencionado, ha impreso el material electoral que tiene prevista la distribución. Y lo que pretende hacer esta autógrafa no solamente es reabrir el plazo para que se ingresen nuevas listas, sino incluso para permitir que se modifiquen listas de candidatos, siendo que las elecciones internas, de acuerdo al cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, en virtud de una competencia que se le dio el propio Congreso de la República con la ley 31357, ha fijado que la elección interna, si es la modalidad de un militante o un voto, va a ser el 15 de mayo, y si es la modalidad por delegados, va a ser el 22 de mayo. Con lo cual hay una imposibilidad material, si se quiere, de poder, si es que esta autógrafa se convirtiera en ley, de poder ejecutar. Ahora, digámoslo, más allá de esta imposibilidad material, se puede argumentar que una cuestión, digámoslo así, administrativa, no podría ir en contra del derecho ciudadano de poder participar de manera libre, en fin, en los procesos electorales en nuestro país. ¿O aquí hay, digamos, una contradicción o no es válido un argumento de esa naturaleza? Lo que ocurre es que, en primer lugar, el sistema electoral no se opone a que se regule el ejercicio del derecho a ser elegido, el derecho a la expresión política en general. El tema es cuándo se puede hacer esa regulación. Por ello es que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE en este comunicado en ningún momento dicen que no se puedan cambiar las normas. Lo que la recuerda al Congreso es, oye, estamos en un proceso electoral convocado, tenemos hitos electorales que ya precluyeron y en esa medida no me puedes tocar el marco normativo luego de que el partido ya empezó y para reabrir el plazo. Es como que prácticamente diga, se gana por 1-0, ¿no? Y luego dice, no se gana por 1-0, se gana por 3-0. No cabe, porque ya estamos en medio de un partido que se está jugando. Además, como bien usted lo ha mencionado, ¿el derecho a la expresión política es un derecho constitucional? Sí, pero es un derecho constitucional de configuración legal. En esa medida, ¿qué implica? Que existe un amplio margen de discrecionalidad para que se pueda regular a nivel legal o reglamentario las condiciones para el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido. En ese contexto, habría que recordar que la fecha para registrar candidaturas en elecciones internas, que inicialmente incluso fue el 9 y después se amplió hasta el 11, ojo, amplió, no reabrió, se tenía conocimiento de ello desde el 26 de noviembre, que se publicó en el peruano la resolución 923-2021 JNE, que fijó el cronograma electoral en internas. Claro. Asimismo, se sabía desde el año pasado que quien tenía que registrar esas candidaturas en internas era el presidente del órgano electoral central de cada organización política. También tenemos que, incluso ya no a nivel normativo, sino que es a nivel operativo, el Jurado Nacional de Elecciones, y usted está en nota de prensa, no necesitaba uno brindar servicios en el jurado para tomar conocimiento de ello, ofreció desde marzo la posibilidad de que las elecciones políticas se capaciten en el uso del sistema de declarar internas. Entonces, se proporcionaron usuarios y contraseñas para declarar internas con tiempo. Desde noviembre se sabía que el presidente del órgano electoral central, con ese único usuario y contraseña que le proveía el jurado, podía de motu propio crear más usuarios para que le ayuden a registrar candidaturas. Claro. En consecuencia, digamos, estaríamos ante una delimitación más que ante una limitación del derecho a ser elegido. Es importante lo que usted ha mencionado hace unos instantes respecto al calendario electoral que se había planteado desde noviembre del año pasado. O sea, digamos que todos los personeros o los integrantes o encargados de cada partido respecto a la inscripción de sus candidatos para elecciones internas sabían que había un plazo que se tenía que cumplir, sabían que se iba a vencer tal día, tal fecha, y a pesar de ello se está tomando una decisión desde el Congreso de la República. Decisión, por cierto, en la que han
digámoslo así, comulgado diversas bancadas en realidad. Así es, y lo que busca esta vez tanto OMPE como el jurado con este comunicado es alertar en general a las autoridades y a la ciudadanía en general la importancia justamente de no mover las normas eh, porque eso genera incertidumbre. Lo digo porque ya teníamos una norma que se publicó a inicios de abril, la 31437, que también se emitió en el marco de un contexto electoral bajo el argumento de una ley interpretativa que conllevó a que se pueda volver a presentar la solicitud de inscripción de padrones de afiliados que se debió haber presentado hasta el 5. Entonces, si ya tengo una norma, voy a sacar otra, ¿qué certeza tiene ya no el sistema electoral, ya no las acciones políticas, la ciudadanía de que no me van a terminar moviendo más normas, que no me van a terminar moviendo el plazo para presentar candidaturas definitivas ante jurados especiales, plazo para renuncia de candidatos, plazo para retiro de listas de candidatos, o que de repente me terminan colocando más impedimentos o reduciendo impedimentos? Esa sensación de incertidumbre que podría estarse generando cambiando normas durante el desarrollo de un proceso es lo que se quiere evitar. Claro. Ahora, porque eso deslegitima no solo al sistema, sino al propio proceso electoral. Efectivamente, y se habla mucho respecto a la defensa del Estado de Derecho en nuestro país, pero precisamente decisiones como esta quiebran el Estado de Derecho porque no permiten, como usted señala, tener predictibilidad, sobre todo en procesos electorales, que, digamos, es una situación importantísima para nuestra democracia. Sin lugar a dudas, y al final de cuentas, el marco normativo debe ser respetado incluso por los propios entes emisores, ¿no? Y digo porque acá también había un tema de índole procedimental que se ha tratado de suplir bajo el argumento de la práctica parlamentaria, ¿no? El proyecto de ley que dio origen a esta autógrafa fue exonerado de dictamen, de plazo de publicación de dictamen, fue exonerado de segunda votación el mismo día en que se votó la primera oportunidad, pese a ser una iniciativa de ley orgánica, siendo que el artículo 31A, 73 y 78 del reglamento del Congreso así lo impide. O sea, podríamos decir que todos estos pasos que se han saltado configurarían expresamente irregularidades en este proceso de aprobación. Vicios en el procedimiento parlamentario, sí, más allá de que el argumento que se ha pretendido utilizar es la práctica parlamentaria, personalmente considero que si bien la práctica parlamentaria es una fuente de derecho, una práctica parlamentaria, así como la costumbre o el derecho constitucional, no puede ser contra la ley, en este caso no puede ser contra la propia norma expresa que está contenida en el reglamento del Congreso. Entonces, bajo esa lógica que hay particularmente, sí, estimo, esto sí no está en el comunicado del pueblo, así que es una posición particular en este punto, que se ha transgredido el procedimiento parlamentario, una inconstitucionalidad formal, que a su vez incide en el proceso deliberativo, porque en este caso, habría que recordarlo, que al exonerarse de dictamen solamente, y se debatió solamente un solo día. No ocurrió como, por ejemplo, al menos con la ley 31437, que si bien el proyecto de ley 1271, que dio su origen a aquel, se exoneró de dictamen, por lo menos hubo una sesión en la Comisión de Constitución previa al Pleno en la que se debatió el tema. Acá ni eso, porque el proyecto de ley ingresó el 19 de abril y después se vino la semana de representación y ya después teníamos el dictamen exonerado, bueno, el proyecto de ley exonerado de dictamen y de todo trámite ingresado en la agenda del Pleno. Porque una norma express. El acuerdo de Junta de Portavoces amplió la agenda del Pleno para incluir este proyecto de ley. Ahora, ¿qué posibilidades tiene el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales para poder revertir esta situación? Si bien es cierto, todavía está pendiente, digamos, que se pueda promulgar por parte del Ejecutivo o, en todo caso, observar. De hecho, el Congreso puede, digamos, reafirmar su posición si es que el Ejecutivo observa la norma. Pero ¿hay alguna posibilidad por parte de los entes electorales en esta situación? Bueno, actualmente, en términos ya jurídicos, lo que queda es esperar a ver qué es lo que defina el Congreso, el Ejecutivo en un primer momento y el Congreso en el segundo. Lo que está exhortando a través de este comunicado del sistema electoral, sin contar a la ciudadanía que no suscribe este comunicado, es que justamente tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso respeten los principios de precaución y seguridad jurídica y no persistan en ello. De persistir en ello, en cierta medida, también el comunicado dice, oye, si persiste yo no lo voy a poder cumplir, ya por un tema más material. Claro. Ahora, hay otro aspecto que también se ha debatido en el Congreso que tiene que ver, por ejemplo, con las multas y las infracciones por parte de candidatos en procesos electorales. La atención se ha puesto, me parece, más en el tema de las elecciones internas por la cercanía y porque estamos en el proceso en marcha. Pero
¿Qué tiene que decir respecto a esto, a esta norma que también se ha aprobado en el Congreso, que tiene que ver precisamente con este tipo de sanciones que se le dan a los candidatos o se imponen a los candidatos cuando incumplen la norma, la ley? Claro, bueno, ahí en realidad tiene un poco de todo, ¿no? Trata de colocar criterios de graduación de sanciones, pero ahí el tema quizás pasa por la regulación procedimental. En los términos en los que está planteado, pareciera reducir el plazo de prescripción para el ejercicio de la potestad sancionadora que va a tener la OMP en materia de financiamiento, que es el ente competente en sede administrativa para imponer sanciones. También tiene una disposición complementaria final en la cual prácticamente dispone el desistimiento, si no hay allanamiento, si es que se ha impuesto multas por infracción de normas sobre propaganda, que contravienen el principio de legalidad, dando una discrecionalidad absolutamente amplia a los procuradores para definir si se desiste o no se desiste, ¿no? Cuando esto es un tema que en todo caso tendría que ser dilucidado en sede contencioso administrativo, ¿no? Entonces, creo que justamente seguir tocando temas electorales, y encima acá no tenemos una disposición que precise si entra o no entra en vigencia. Claro, uno podría entender que no entra en vigencia para pero sí, por ejemplo, al reducir plazos de prescripción, terminas beneficiando a quienes eventualmente hubieran infringido en el 2021, en el 2018. Ahora, en el 2020, claro está. Claro. El día de ayer se ha publicado un video en la cuenta oficial de Twitter de la Presidencia del Consejo de Ministros respecto a la Asamblea Constituyente, el referéndum que ha sido planteado por el Ejecutivo. Muchos han criticado esto porque señalan que está violando las normas electorales. Estamos, digamos, en pleno proceso, o con miras un proceso electoral de elecciones municipales y regionales, y esto básicamente plantea la posición del gobierno en ese sentido. ¿El Jurado Nacional de Elecciones tiene algún alcance en esta situación o no? Bueno, lo único que podría decir, más allá de que, digamos, el área en la que la asesoría no tiene que ver con lo jurisdiccional, es remitirme a la norma. La norma es clara, señalar que desde que se convoca el proceso está prohibida la difusión de publicidad estatal, salvo causas de imposterioridad necesidad o utilidad pública. Contratar o difundir un spot relacionado a la iniciativa, la reforma constitucional, que impulsa un proceso, una redundancia, una reforma constitucional y un referendo, se enmarca dentro de los supuestos de imposterioridad necesidad o utilidad pública, lo dejo ahí. Independientemente de ello, habría que recordar que el Jurado Nacional de Elecciones, y en primera instancia el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que es el único que está actualmente activo, tiene legitimidad, previa elaboración del informe del personal fiscalizador que corresponda, de considerar que se ha cometido una infracción, de iniciar el procedimiento de determinación de infracción correspondiente. ¿Y las sanciones cuáles podrían ser, si es que se determina, por ejemplo, que se ha infringido digamos, la norma electoral? Amonestación y multa. ¿Amonestación y perdón? Y multa. Y multa. Muy bien. ¿Y los jurados electorales especiales, en este caso el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 o luego el Jurado Nacional de Elecciones, pueden actuar de oficio? ¿O se necesita, digamos, que algún ciudadano presente alguna denuncia para que esto pueda avanzar? Más bien la regla en este tipo de procedimientos es que se inicien de oficio. De oficio. Pueden llegar denuncias, pero ellos no tendrían por qué considerársele o atribuirle la condición de parte al denunciante. Cuestión distinta sería si es que estuviéramos hablando de una infracción de normas sobre propaganda electoral, en una infracción que, por ejemplo, constituya destrucción de propaganda del competidor. Ahí sí, por ejemplo, el denunciante, si es el agraviado, tendría la condición de parte. Acá, un denunciante simplemente tendría la condición de alguien que alerta de una presunta irregularidad y de ahí el procedimiento iniciaría de oficio. ¿Y estas sanciones a quién irían dirigidas exactamente? ¿Al partido de gobierno Perú Libre que también participe en las elecciones? ¿O a dónde se orientaría esto? En tanto que estamos hablando de una presunta comisión de infracciones sobre publicidad estatal, en este caso el sujeto infractor sería la entidad pública. En este caso la sanción se le tendría que imponer a la entidad y a la entidad tendrá que ver cómo repite contra el funcionario o los funcionarios que cometieron la infracción. A la presidencia del Consejo de Ministros, entonces. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tengan buenas tardes. A ustedes. Gracias. José Naupari, asesor externo del Jurado Nacional de Elecciones, ha conversado con nosotros. Son las 3 de la tarde con